Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión les traigo ejercicios de determinación simultánea de multicomponentes. En la descripción podrán encontrar el enlace donde les comparto un archivo en Excel, ya que ocuparemos Excel para resolver los ejercicios de determinación simultánea de multicomponentes. También en la descripción podrán encontrar los temas de los cuales platicaremos en esta presentación. Sabemos gracias a la ley de Beer que podemos relacionar la absorbancia y la concentración de una muestra, pero hasta ahora lo habíamos hecho con solo un analito. ¿Qué sucede cuando tenemos más de un analito? Necesitamos hacer determinaciones simultáneas de multicomponentes. La absorbancia de una disolución a cualquier longitud de onda es la suma de las absorbancias de todas las especies que hay en la disolución. Entonces yo podría tener el compuesto X, el compuesto Y, el compuesto Z o más compuestos y vería que al sumar todas las absorbancias de todos ellos, encontraría la absorbancia de A. Entonces, recordando, tenemos que epsilon es la absortividad molar de cada especie, B es el camino óptico y entre corchetes siempre vamos a tener la concentración de un compuesto en particular, por ejemplo X o Y o Z. Entonces, al sumar todas las absorbancias tengo la absorbancia de una mezcla. Si conocemos el espectro de los componentes puros, podemos descomponer matemáticamente el espectro de la mezcla en los espectros de sus componentes y nosotros podemos ver en estas gráficas los dos casos más comunes. En el primer caso, nosotros tenemos cómo se enciman tanto el espectro del compuesto X como el espectro del compuesto y para resolver cuáles serían las absorbancias en una mezcla y sus concentraciones, vamos a aplicar un método gráfico. Mientras que en el segundo caso nosotros podemos ver que X tiene una banda que nos encima con otra banda Y, esta banda Y sería lambda prima prima, mientras que la de X es lambda prima, que son las que nosotros elegiríamos para hacer nuestros análisis. Aquí en este caso nosotros vamos a usar matrices para poder resolverlas. Algo muy importante es que este tipo de absorciones que se enciman las podemos encontrar varias veces en reacciones ácido y base para determinar las concentraciones de las formas ácidas y las formas básicas. Y para ello se aplica la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde se puede hacer una medida precisa del pH por espectrofotometría. Entonces es importante conocer la determinación simultánea de multicomponentes porque tiene varias aplicaciones, como puede ser la determinación de las formas ácidas y básicas de un indicador. En el gráfico de la izquierda tenemos el espectro de titanio cuando está solo el titanio 4, después tenemos el del vanadio 5 con un número de oxidación 5 y la mezcla cuando tenemos titanio y vanadio, cuando nosotros tenemos una disolución que está en peróxido de hidrógeno y en ácido sulfúrico. Para encontrar cuáles son las concentraciones del titanio y del vanadio en la mezcla, tenemos que recordar que la absorbancia es igual a la absorbancia de X más la absorbancia de Y, que en este caso X sería titanio y el vanadio sería la Y. En nuestro trabajo experimental primero necesitamos nuestras disoluciones estándar, donde en este caso tenemos para titanio 4 1.32 milimolar y vanadio 5 1.89 milimolar, que nosotros podemos escribir en una tabla en Excel que están dentro de la fila A, que sería 0.00132 para el titanio y 0.00189 para el vanadio. Vamos a medir entonces las absorbancias de cada uno de nuestros patrones, tanto del titanio y del vanadio a diferentes longitudes de onda, para que nosotros podamos tener los valores de absorbancia de cada uno de ellos, porque los vamos a necesitar para calcular las absortividades molares, tanto de nuestro compuesto X, que sería el titanio, como de nuestro compuesto Y, que sería el vanadio. Sabemos que la absortividad molar es igual a la absorbancia de nuestro compuesto dividido entre la multiplicación del camino óptico por la concentración de nuestro compuesto. Y de esa manera nosotros podemos calcular las absortividades molares que encontramos en las filas E y F. Siguiendo en nuestro análisis, la absorbancia que hemos medido AM
va a ser igual a la absortividad de X por el camino óptico por la concentración de X más la absortividad de Y por B por la concentración de Y. Nosotros desconocemos cuáles son las concentraciones de X y la de Y en nuestra mezcla, la del titanio y la del vanadio. Conocemos la de los patrones, pero no las de la mezcla. Por eso es necesario que ahora vamos a suponer unos valores al inicio de concentración para el vanadio y para el titanio, y son los que nos van a ayudar a resolver todo esto. ¿Cómo lo hacemos? A través de una diferencia de cuadrados. Los valores supuestos nos van a dar una absorbancia calculada y la absorbancia que hemos medido es el otro valor que ya tenemos. Entonces la absorbancia calculada menos la absorbancia medida lo elevamos al cuadrado, nos va a dar una diferencia de cuadrados, y esta diferencia de cuadrados que está en la fila H va a ser la que nos va a dar la posibilidad de conocer cuál es la concentración del titanio y cuál es la concentración del vanadio. Entonces es crucial esta diferencia de cuadrados, y para poder resolverla nos apoyamos en Solver, que es una herramienta de minimización que tiene Excel. En caso de que no tengan habilitado el Solver, en el menú archivo pueden elegir opciones, después complementos, y se marca Solver en la ventana que aparece y después damos aceptar. Solver aparecerá en la pestaña de datos en la pantalla de Excel hacia la derecha. Si nosotros aplicamos el Solver, encontraremos que la concentración del titanio es de 0.00067 molar y que la concentración del vanadio es de 0.00112. Es decir, hay mayor concentración de vanadio que de titanio en nuestra mezcla. Entonces ahora ya estamos en Excel, tenemos la longitud de onda donde tomamos nuestras mediciones, que aquí he puesto como líneas verticales para que sepan que justo ahí están los puntos que medimos en nuestra absorbancia medida. Aquí están los datos que nos dieron nuestros estándares, donde tenemos las concentraciones tanto de titanio del vanadio estándar, nuestro camino óptico que es de 1 centímetro, y aquí yo voy a ingresar los valores que teníamos supuestos, donde acá está la diferencia de cuadrados y esta suma, que es la que necesitamos minimizar para saber precisamente cuáles son las concentraciones del titanio y del vanadio. Acá tenemos la absorbancia calculada y las absortividades molares que teníamos ya calculadas antes. Entonces, para usar el Solver lo voy a hacer sobre la celda de la suma de los cuadrados, doy clic en Solver, ya está, que H11 es nuestra celda objetivo y D14 y D15, donde están las concentraciones supuestas, son los valores que se van a estar variando. Al dar resolver, nosotros vamos a encontrar que la diferencia de minimización es de 2.808 por 10 a la menos 5, y esto sucede cuando la concentración del titanio es de 0.00067 y la concentración del vanadio es de 0.00112. Algo importante a decir aquí es que puedo comenzar con otros valores supuestos, pero al dar resolver, la diferencia de los cuadrados me va a seguir dando lo que nosotros teníamos, o muy similar a lo que teníamos al inicio. Solamente variarán unos cuantos decimales si acaso. Regresando a la determinación simultánea de multicomponentes, podemos tener el segundo caso donde podemos elegir dos bandas, aunque tengamos dos compuestos, pero donde estas bandas no se enciman y podemos distinguirlas fácilmente para distintas longitudes de onda, y aplicamos la misma lógica, que la absorbancia va a ser igual a la suma de las absorbancias de cada componente, y aquí nosotros vamos a utilizar matrices, álgebra matricial, y no necesitamos adentrarnos tanto si conocemos cómo se va a construir esta matriz, que será lo que explicaré a continuación. Para analizar la mezcla de dos componentes es necesario medir la absorbancia, como lo hemos hecho a dos longitudes de onda, y conocer la absortividad molar a cada longitud de onda de cada compuesto. Y esto lo puedo hacer para una mezcla de componentes. Y aquí lo que necesitaría serían las distintas bandas cuando ya elegí las lambdas, las longitudes de onda. 272 y 327 serían las longitudes de onda para cada uno de nuestros compuestos. X, la banda es más grande en 272, y en Y, la banda más grande para Y está en 327. Al tener los valores de absortividad molar, tenemos 16.440 para X a 272 nanómetros y para Y de 3.870
a 272 nanómetros, mientras que a 327 nanómetros la absortividad molar de X es 3990, mientras que la de Y es de 6420. Entonces nosotros, ya tomando cuánta absorbancia tuvimos, encontraríamos que en un caso, en una primera corrida, encontraríamos 0.957 de absorbancia y encontraríamos que en X ya su absortividad es de 16.440, mientras que para Y es de 3.870, y que una absorbancia de nuestra mezcla de 0.559 encontramos que la absortividad molar para X es de 3.990, mientras que para la de Y es de 6.420. Esto lo escribo como una matriz, entonces tengo 0.957 de absorbancia, 0.559 de absorbancia, después tengo todas las absortividades molares y acá está lo que me interesa, la parte de C, donde está la concentración de X y la concentración de Y sin adentrarme mucho en el álgebra matricial, si yo conozco la matriz inversa de mis absortividades molares, la puedo ocupar para conocer las concentraciones tanto de X como de Y, que será lo que veremos a continuación en Excel. Entonces, ahora, si nosotros usamos la parte de las matrices, encontraríamos que hemos construido nuestra matriz, donde está A, K y C, y veremos que ya esto naranja es la matriz K, y esto es a lo que se le toma un inverso, que es lo que aparece aquí abajo. Ya está configurado este Excel para que saque las matrices y multiplique los distintos valores para obtener tanto X como Y. Entonces aquí lo que necesitamos es ir insertando los valores de nuestras absortividades que hemos calculado previamente y ver cuál es el valor de X tanto de Y. Tendríamos que X tiene un valor de 4.42 por 10 a la menos 5, mientras que la concentración de Y sería de 5.96 por 10 a la menos 5 molar. Por lo tanto, si nosotros tenemos bien resueltas nuestras bandas y elegimos longitudes de onda, usando álgebra matricial podemos obtener las concentraciones tanto de X como de Y. Solo como una curiosidad y para darles algunos consejos, también puede haber determinaciones espectrofotométricas de constantes físicas. Por ejemplo, si tú quisieras conocer las constantes de disociación de un ácido o para una base. Y esto lo podría lograr si yo tengo una especie absorbente donde la forma neutra y la forma protonada absorban a diferentes longitudes de onda y de esta manera poder determinar. Aquí vamos a ver que también estaríamos manipulando un poco el pH y es una forma en que vemos una aplicación para determinar las constantes de disociación, por ejemplo de hidrazonas aromáticas usando ultravioleta visible. Y acá realmente el consejo es que regularmente todas estas determinaciones de constantes físicas van a pasar por usar la ecuación de una recta, y esto va a relacionarse con una ecuación que nosotros tratamos para que se parezca a la ecuación de una recta y de esta manera obtener valores específicos. Recordando la ecuación de una recta nos dice que Y es igual a mx más b. Y es lo que encontramos en el eje vertical, X lo que encontramos en el eje horizontal y B es la parte donde la recta corta al eje Y. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que el logaritmo de y es igual a menos n por pH más la constante de disociación de la forma protonada, nosotros lo que tendríamos es una ecuación de una recta donde vemos que y sería el logaritmo de i, donde i es la proporción de ionización, que básicamente es la concentración de la especie protonada sobre la concentración de la especie no protonada, donde n es la cantidad de protones transferidos, que sería la pendiente, la mx es el pH, entonces estamos graficando en xpH, y pkbh es lo que encontraríamos para b. Uno de los casos para encontrar los valores es cuando y llegue a 0. Cuando y llegue a 0 en este gráfico del logaritmo de la proporción de ionización contra el pH, sería el valor de nuestra constante que estamos buscando. Entonces tendríamos que la y vale 0 y aquí tengo que despejar dónde cortaría en el pH, y esto nos daría un valor de 2.316, que al ser el intercepto en el eje X es el valor de la constante de disociación.
Entonces, dependiendo de cómo se construye la ecuación y la gráfica, usando lo que conocemos de ecuación de una línea recta, podemos obtener valores de constantes físicas, como en este caso de la disociación ácida, que es útil en química. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, otra ecuación de la recta, donde tenemos la constante de disociación de la forma protonada, que es igual a F por la raíz de la fuerza iónica más la constante de disociación termodinámica, más la constante termodinámica de la disociación, también podemos encontrar el valor que estamos buscando de la constante, pero en este caso vamos a ver que necesitamos el escenario donde x sea igual a 0. Generalmente los escenarios de y es igual a 0 y de x es igual a 0 nos llevan a un valor que deseamos conocer. En este caso, tendríamos que en el momento que la fuerza iónica se vuelve 0, encontraríamos el valor de la constante termodinámica de la disociación, que sería de 2.2971. Entonces, de esta forma, ocupando ecuaciones de línea recta, podemos encontrar valores de constantes físicas. Esto sería todo para la parte de los ejercicios de determinación simultánea de componentes. Espero que este video haya sido de su agrado. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.